Amigos, buenas noches. Estamos aquí con un video de miércoles, regresando a los eventos en vivo. Esto pues debido a que estamos haciendo pruebas de qué es lo que más le gusta a las personas y al parecer la parte de en vivo llama más la atención que los videos grabados. Entonces por eso estamos tratando de darles la información de la manera que ustedes mejor la puedan ir aprovechando, compartiendo y sobre todo pues poniendo más atención porque es información que a ustedes les va a servir en todas las áreas de salud que maneja GNSMX. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Por ahí les puse una pregunta del autismo y cómo es que esta enfermedad se da, cuáles son sus características. Ya hicimos el año pasado un programa más o menos del diagnóstico, pero ahora nos toca hablar de qué es lo nuevo que se ha descubierto en cuanto a la parte epigenética, cuáles son algunas de las terapias que se utilizan, sobre todo terapias de tipo emocional, de tipo físico, de tipo conductual. Esas son las terapias que más ayudan a los niños y cómo lo que comes influye en los diagnósticos o los eventos que se han tenido de autismo. Entonces vamos a empezar con este programa, vamos a empezar con los datos que hay de la epigenética y con algunas características del autismo. El autismo es una enfermedad que aísla socialmente al individuo y que hace que le sea complicado relacionarse con los demás. ¿Esto por qué? Esto tiene una explicación totalmente biológica, no es que ellos pues tengan ningún tipo de retraso. De hecho son por lo general niños con un coeficiente intelectual mucho más alto, son muy inteligentes y se concentran muchísimo en algunas tareas, encuentran como una pasión por algo y son extremadamente buenos en esa tarea que hacen, ya sea por lo general son matemáticas, cosas de lectura, se aíslan mucho, pero ¿por qué se aíslan? Porque se ha visto que sus niveles de oxitocina están muy bajos. Entonces, esta hormona, la oxitocina, lo que hace es que nos ayuda a tener más apego hacia las personas, más afecto, más necesidad de tener vínculos sociales con las personas. Entonces, cuando ellos tienen esta deficiencia en la cantidad de la hormona, eso los hace propensos a que se aíslen. Además, esta hormona es muy importante para todas las señales sensoriales de nuestro cerebro. Se hace una mancuerna con algunas de las neuronas piramidales de nuestro cerebro y lo que hace esta hormona normalmente en una persona que tiene los niveles normales es que de toda la información que nos llega del exterior, nosotros somos capaces de ver una gran, pues ahora sí que una gran imagen, vemos completas las cosas. Los niños con autismo, este desbalance hormonal de la oxitocina y la interacción que hace con estas neuronas hace que ellos vean esta información sin filtros. Entonces les llega muy fuerte a unos niveles muy altos que los pone muy alterados. Esa es la razón por la cual ellos no toleran ambientes con muchísima gente, con demasiadas luces, donde hay demasiado, sobre todo, efectos sensoriales, ¿sí? O sea, toda la parte de la vista, de lo que les llega de información del exterior es muy fuerte, entonces eso los altera mucho. Por lo general estos niños tienen rutinas de tipo como obsesivo compulsivo y se meten a ese tipo de rutinas, entonces cuando se les altera ese tipo de rutina pues también obviamente sufren de problemas en cuanto a su actitud y pues pueden volverse un poco agresivos o simplemente correr y se espantan o se aíslan, ¿sí? Entonces todas estas pues características de las personas simplemente nos ayudan a conocerlos mejor, a acercarnos a ellos de otra manera, a acercarnos a ellos desde una perspectiva donde no
pues molestemos sus rutinas, donde entendamos que a ellos les llega la información muy muy fuerte. No es como nosotros podemos estar a lo mejor en una plaza atascada de gente y no pasa nada, y aún así muchas personas no nos encanta estar en lugares tan pues concurridos, ¿sí? Nos hartamos, nos engentamos. Bueno, ellos es 100 veces más. Eso es lo que pasa con estos desbalances hormonales. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos o qué es lo que predispone más bien a las mamás para que haya niños con autismo? Bueno, se ha visto que las mamás que consumieron medicamentos con valproato de sodio o cualquier derivado del ácido valproico, que este medicamento se prescribe para migrañas y para epilepsias, tienen tendencia a que sus niños nazcan con autismo. Tendencia. Eso no quiere decir que vaya a pasar en todos los casos, simplemente son tendencias que se han visto. Pero sí sabemos que muchos antidepresivos o medicamentos que se utilizan para enfermedades mentales, que la epilepsia es una enfermedad mental, la migraña no, dependiendo del grado que se tenga, pero todas estas enfermedades y todos estos medicamentos sabemos que tienen muchísimos más efectos adversos que lo que nos pueden ayudar. Y también sabemos, como lo he mencionado en algunos programas, que varias enfermedades mentales se pueden tratar con cambios en la alimentación, en la actividad física y ir regulando la parte hormonal y sobre todo de minerales importantes para el cerebro. Ahora, ¿qué más se ha visto en estos términos de alimentación con la parte de la epigenética y la predisposición a que puedan nacer niños con autismo? Se ha visto que una deficiencia de la vitamina B9, el ácido fólico, también predispone a la metilación del DNA. ¿Qué es esto de la metilación del DNA? Que seguramente algunos que se han metido a ver algo de epigenética o que saben algo de epigenética, y lo hemos mencionado en algunos programas, pues han escuchado mucho esto de la metilación. Son marcas que se les hacen a algunas bases de nuestra información genética, y lo que hacen es que es como manchas de una hoja, como si tiráramos café en una hoja y la información fuera ilegible, ¿sí? Entonces la información ya no se lee de la misma manera. Eso hace que haya proteínas defectuosas cuando se lee la información errónea. No es que se prendan o se apaguen genes, simplemente es que se impide la lectura de esta información, y eso predispone a que haya proteínas que nos den pues algunos efectos ya fisiológicos, como este caso del autismo, ¿sí? ¿Qué otra? Si la madre sufrió de estrés crónico o si tienen estrés crónico en la etapa de gestación, también se ha visto que esto influye en la metilación del DNA. ¿Qué más? El consumo bajo de proteína también afecta a la metilación del DNA, ¿sí? O sea, que tengan dietas desbalanceadas, que tengan dietas tóxicas, que estén consumiendo porquerías, comida procesada, todo ese tipo de comida que sabemos que tiene altos contenidos de azúcar, altos contenidos de grasa saturada. Eso daña a los bebés a nivel epigenético. O sea, impide que se lea bien la información cuando se está formando, sobre todo el cerebro. Es súper importante esos periodos de formación del bebé, y el consumo correcto de minerales y vitaminas. Si no hay un consumo correcto de minerales y vitaminas, se pueden alterar los procesos de formación. Por eso se tienen demasiadas enfermedades al nacer o en los niños pequeños. ¿Qué más? La obesidad, la diabetes. Esas dos enfermedades están ligadas a cambios en el DNA, a cambios que pueden dar como efecto el autismo. También el alcoholismo, el tabaquismo, o sea, el fumar y el tomar en exceso, causa este tipo de cambios en el DNA. Entonces, es lo que estamos viendo en muchas de las enfermedades, y es lo que estamos repite y repite. Lo que haces en toda tu vida
sí tiene una acumulación, sí tiene un efecto. El cómo te portas en tu vida, el cómo tratas a tu cuerpo, las emociones que estás manejando, tienen un efecto en tu cuerpo. Tú no lo quieres ver, pero ahorita cada vez más la ciencia está dando las respuestas y se están juntando las cosas, tanto espirituales, emocionales, como la parte científica. Y se está viendo el efecto tan grave que tienen no soltar emociones, no aprender a manejar estrés, volverte pues ahora sí que anestesiado por la televisión o por las redes sociales o por la misma sociedad y estar culpando al exterior y estar diciendo no tengo tiempo. Esa frase ya se ha visto que la utilizan personas que no les importa su vida y que están pues como anestesiados. ¿Por qué? Porque es la salida más fácil, decir no tengo tiempo. Es la excusa donde nadie te va a molestar. Es como decir no me interesa. Entonces, dejen de usar esa excusa, dejen de decir que no tienen tiempo, porque no es una excusa para la gente que realmente le importa a sí misma, que le importa su vida. El tiempo es el mismo para todos y no es posible que haya gente con muchas más ocupaciones que algunas personas que se jactan de no tener tiempo, con más hijos, con más responsabilidad en una empresa y aún así tienen los momentos para hacer las cosas. Entonces, deja de decir esa frase, porque cada vez que la dices estás negando la importancia que te tienes a ti mismo. Y lo hablamos, es súper importante. Si tú no te quieres, no esperes que alguien más se preocupe por ti. Ok, entonces, ¿qué más con el autismo? ¿Cuáles son las terapias que importan para el autismo? Pues las terapias con los papás, el contacto con los padres, el contacto físico. Estas terapias, hay muchas, no nos da tiempo de ver todas, sobre todo porque pues lo que ha resultado para estos videos es que sean un poquito más cortos, entonces ya hablaré después de las demás, pero el día de hoy vamos a hablar de una terapia ocupacional donde los papás tienen que estar en contacto con los niños y pues tratar de hacer juegos con ellos, manualidades, juegos en piso. Hay terapias también de lenguaje para ayudarlos a ir soltando las palabras porque normalmente estos niños no son de hablar mucho, hablan muy poco, tardan mucho en desarrollar el lenguaje algunas veces, en algunos casos, porque hay también muchísimos espectros, por eso también se le llama espectro autista, porque hay muchísimas variantes ya de la enfermedad y en muchos casos el lenguaje tarda un poco más en desarrollarse. Entonces hay terapias de lenguaje, pueden incluir juegos, pueden incluir los juegos de piso, deportes. El deporte es esencial para los niños autistas, el que encuentren un deporte que les guste, el que encuentren un ejercicio físico que les haga liberar y regular justo. ¿Y por qué el ejercicio físico? Fíjense qué chistoso es y fíjense cómo todo está ligado. El ejercicio físico libera oxitocina, ayuda a que tu metabolismo se active. Entonces empieza a regular toda esa parte de las hormonas y eso les va a ayudar a ellos a tener mucho menor, pues ahora sí que interacción entre sus neuronas y la parte de la oxitocina, que es lo que mencionábamos de la parte de la sensorial, que les llega muchísima información. Entonces, todas estas terapias en general se basan en que tengas contacto con los niños, que estés con ellos, que te fijes cuáles son sus rutinas, que te fijes qué hacen, que trates de fomentar que tengan actividades sociales, que encuentren un deporte, que encuentren esa pues conexión con las otras personas. Tal vez no la van a hacer de la misma manera, pero explicarles a los demás, tener pláticas con los demás papás para que entiendan las cosas, para que no se cierren a pues a aislarlos simplemente, aunque a veces ellos pues también les gusta estar un poco aislados, ¿no? Pero el punto aquí es que tengan este tipo de ayudas, que tengan este tipo de terapias donde se usen un reforzamiento positivo de lo que están haciendo y se ha visto
que muchos de estos niños pues obviamente pueden interactuar de la manera más natural en las escuelas, pueden realizar sus actividades ya pues casi normales y no requieren fármacos. Simplemente requieren ese contacto físico, ese trabajar con sus emociones, ese estar en contacto con los demás y que los demás entiendan que simplemente es una diferencia. Es como si alguien fuera más propenso a dar abrazos o a saludar de beso y hay otras personas que simplemente estiran la mano. Esa es una diferencia. Esa es una diferencia de una persona y otra. Bueno, los niños autistas tienen una diferencia en cuanto a no poder recibir tantas señales sensoriales. Entonces, entiéndelos, escúchalos cuando empiecen a decirte algo, porque no necesariamente tiene que ser verbal la parte de escucharlos. Puedes estar con ellos y ver cómo ellos se comunican a través de las tareas que están haciendo, a través de la actividad en la que están inmersos, sentirte interesado por la actividad en la cual están siendo pues como hipnotizados, ¿sí? Eso ayuda muchísimo porque ellos se sienten seguros y indirectamente también estás creando que sus niveles de oxitocina se aumenten. ¿Qué alimentos, por último, sirven para subir estos niveles de oxitocina? Que se ha utilizado también como terapia ya para estos niños. Magnesio, consumir frutas o carne o vegetales verdes que contengan altas cantidades de magnesio. Frutas me refiero a plátano, nueces, bueno, eso no es fruta, perdón, semillas, eh, almendras, ¿sí? Hay varios alimentos que contienen el magnesio. Chocolate oscuro, 70%. Ese contiene también, bueno, sube los niveles de magnesio, ayuda al magnesio, ayuda a que se libere oxitocina. Y que otros alimentos, todos los vegetales verdes funcionan para este tipo de casos de que queremos que suba esta hormona. Vino tinto, bueno, no le vas a dar a un niño vino tinto, pero si ya son adultos, pueden consumir también copa de vino tinto, eso les ayuda. Y pescados, todos los pescados también se recomiendan por su alta cantidad de minerales y por la cantidad de vitaminas, sobre todo del grupo B, que también les ayudan muchísimo. La vitamina D, los alimentos con vitamina D les ayudan también a regular la parte de esta hormona. Y bueno, eso fue un súper resumen de lo que se ha visto actualmente en el autismo, que es lo nuevo, lo más reciente que se ha investigado, tanto de la parte epigenética como de la parte de terapias, como de la parte de interacción con su mundo. Espero te haya servido, espero si te sirvió, te gustó el video, lo muevas, lo compartas en tus redes y nos ayudes a que cada vez esta información se empiece a esparcir mucho más, porque de verdad lo necesitamos mucho dejar de estar viendo hacia afuera y ver más hacia adentro y lo que hacemos y cómo sí impacta cada cosa que hacemos. Que tengas bonita noche y excelente mitad de semana. Bye.